Seguimos en la noche y en Bogotá, Colombia, saludamos a Jorge Eduardo Hechem Turbay, es presidente y vocero de la Comisión de Paz del Senado colombiano. Fue secuestrado por las FARC el 20 de febrero de 2002. Una gestión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tras 6 años de cautiverio, facilitó que recobrara su libertad el 28 de febrero de 2008. Señor Hechem, bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jason Calderón, muy amable, muchas gracias. También nos acompaña en San Cristóbal, estado Táchira de Venezuela, Jenny Moreno, es la directora política de la gobernación del estado Táchira. Señora Moreno, bienvenida al programa. Muchas gracias, buenas noches. Señor Jorge Eduardo Hechem, este jueves, finalmente y oficialmente, el gobierno colombiano y las FARC instalan la mesa de negociaciones de paz. Esta fase número 2, en la que han dicho que van a definir detalles logísticos de cara a unas conversaciones que van a tener en La Habana. ¿Usted qué expectativas tiene sobre lo que pueda pasar mañana y sobre lo que vayan a decir en esa rueda de prensa? Un moderado optimismo con mucha esperanza de que este proceso, que lo lidera el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, pueda llegar a feliz término. Es un propósito de las amplias mayorías colombianas de que durante tantas décadas se ha esperado que avance la posibilidad de ventilar un proceso conversado en el país para que pueda llegar a puerto seguro. Una ventana se abre para la posibilidad de entendimiento y de paz con un sector que ha perturbado muchísimo la tranquilidad de tantas gentes. Pues una de las grandes preocupaciones de lo que se vaya a empezar a dialogar mañana es qué va a pasar con las familias de los secuestrados que todavía están en poder de las FARC, cuando la organización terrorista ha dicho que ya no están practicando el secuestro y que no tienen a ninguna persona privada de la libertad. En Colombia se habla de 405 civiles y en Venezuela el candidato Capriles, como lo estábamos viendo, habla de unos 30. Uno de estos casos era el que estábamos revisando, el de la joven María José Molina, y queremos preguntarle a Jenny Moreno, a la directora política de la gobernación del estado Táchira, ¿cómo están trabajando estos casos de secuestro en el estado Táchira? ¿Qué han podido hacer las autoridades venezolanas en medio no solamente del proceso de paz, sino también de los altos índices de violencia y de secuestros en la frontera con Colombia? Mira, sí, buenas noches. No solo la pertinencia del tema, hoy que comienza el proceso de negociación en Oslo, y desearle de todo corazón, en nombre de los tachirenses y de los venezolanos, la mejor de las suertes a este proceso, porque somos uno de los estados más afectados. Nosotros solamente tenemos 25, 26 secuestrados de esa cifra de la cual Capriles hablaba cuando visitó al presidente Uribe. Y es un problema que no solo la vive ya la frontera, sino que lo viven todas las ciudades grandes del país. Se ha ido a la capital, se ha ido a todos los rincones de nuestra geografía venezolana. Nosotros tenemos un divorcio total hoy en día entre la policía regional y las fuerzas de seguridad del Estado a nivel nacional. Nosotros tenemos, por cierto, está nuestra policía desarmada desde hace más de 2 años. Las fuerzas nacionales le quitaron los implementos a la policía del Estado, y nuestros policías custodian la seguridad de la población con artefactos muy viejos, muy obsoletos, porque la diatriba aquí con el poder central, por el poder que representa el presidente Chávez, es muy fuerte. El Táchira es uno de los bastiones de la oposición, el bastión más importante. Los resultados del 7 de octubre así lo demuestran, y por eso tanta retaliación con nuestro Estado. Está diciendo usted, señora Moreno, que las autoridades en los estados de oposición no pueden garantizar la seguridad de sus ciudadanos porque el gobierno central, en este caso el gobierno de Hugo Chávez, los tiene sin armas. Es decir, esta es una orden directamente del gobierno de Hugo Chávez que impide que la gente pueda tener seguridad por parte del Estado. Sí, así es. Nosotros tenemos precisamente desde hace, como te decía, hace 2 años, estamos sin armas en el Estado. Todo ese parque armamentista que se tiene que ir renovando constantemente. Nosotros tenemos armas de hace muchísimos años atrás que prácticamente son ya inoperantes. Nosotros tenemos que usar la creatividad, y en eso el gobernador ha tenido un éxito rotundo con un sistema de operación, se llama el 800 Seguro, que
que funciona en ciertas zonas de la ciudad, donde tenemos vigilancia con cámaras para proteger, sobre todo las zonas de mayor índice delictivo, y eso es lo que nosotros tratamos de imperar, y la sociedad colabora con las llamadas, con la inteligencia, con la seguridad que se tiene que hacer. Pero cooperación y trabajar el tema de los secuestros es un tema vedado para el gobierno regional, para nuestra policía, para nuestros cuerpos de seguridad. Aquí en el Estado, que es uno de los más afectados, lo que hacemos es que la familia tiene que implorar casi a las fuerzas centrales, a los militares, al mismo presidente, para que interceda de manera directa. Tenemos amenazas, tenemos municipios que están prácticamente custodiados por ellos, por estos grupos irregulares, donde generalmente el tema electoral es muy fuerte, porque ellos pues inculcan el miedo a la población, mantienen azotada todo lo que sea en contra del presidente Chávez. Por eso nosotros, en uno de los ataques que siempre hacemos al gobierno nacional, en esa complacencia, en ese trabajo que se venía haciendo antes de estos 14 años que ya tiene el presidente Chávez mandado. El gobierno venezolano, que en el pasado facilitó la liberación de 6 líderes políticos colombianos, entre ellos el senador Jorge Eduardo Hechem, no ha prestado la misma atención a los secuestrados en su país, según las denuncias de sus familiares. Ellos esperan que el gobierno bolivariano también tenga un gesto humanitario y colabore en la mediación que permita la liberación de sus seres queridos. En sus casi 14 años de gobierno, el presidente Hugo Chávez ha sido trascendental para devolver a la libertad a civiles extranjeros. Pero ciudadanos venezolanos de su propio país, como María José Molina Contreras y otros 30 que estarían en poder de grupos armados ilegales, no han contado con la misma suerte. A finales del 2007, el propio presidente Hugo Chávez dio nombre a la Operación Emanuel para devolver a la libertad a Clara Rojas, ex candidata a la vicepresidencia de Colombia, y a la excongresista Consuelo González de Perdomo. La operación fue nombrada así por el nombre del hijo de Clara Rojas, quien nació en cautiverio. La operación fue interrumpida el 31 de diciembre de 2007 porque las FARC no tenían certeza del paradero del menor, que apareció al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar días después. Rojas y González fueron entregadas el 10 de enero de 2008 en las selvas del Guaviare, en el suroriente colombiano. Presidente, agradecidos en el alma por ese acompañamiento que nos ha hecho. Mil gracias. Sí, estamos volviendo a renacer. Viera la emoción cuando vimos los helicópteros. Casi 2 meses después, el presidente venezolano volvió a ser protagonista de las liberaciones con el operativo que devolvió a la libertad a los políticos Jorge Eduardo Hechem, Gloria Polanco, Orlando Beltrán Cuellar y Luis Eladio Pérez. Esta imagen del ex senador Hechem llorando minutos después de reencontrarse con su familia bien refleja el renacer de un hombre que estuvo sometido a las cadenas del secuestro. Y luego el abrazo de agradecimiento con el presidente Chávez. Usted, señor presidente, tiene ese compromiso con Colombia, tiene ese compromiso con la causa bolivariana. Estos momentos, como los que vivieron 6 líderes políticos colombianos hace más de 4 años, son los que esperan con ansias al menos 30 familias venezolanas a las que el secuestro las detuvo en el tiempo. Ojalá con la intermediación y el mismo entusiasmo con el que el presidente venezolano ayudó a sus hermanos colombianos. Senador Jorge Eduardo Hechem, el gobierno del presidente Hugo Chávez, el mismo que logró mediar para su liberación, ha estado ahora como acompañante de este proceso de paz. ¿Qué posibilidades ve usted que ahora el grupo de las FARC le dé razones al gobierno colombiano o a través del presidente Hugo Chávez de estos 30 secuestrados venezolanos que aún están desaparecidos y de quienes no se tiene noticia? Pues yo lamento muchísimo el secuestro de María José, sobre todo en su pleno desarrollo y en su juventud. Hago votos al Todopoderoso para que pronto regrese al seno de su hogar y de su sociedad y de su comunidad. De la misma manera, entiendo el momento de angustia de sus padres y de sus familiares cuando se prorroga un secuestro de esa manera. En mi caso, pues fui víctima durante más de 6 años y obviamente entiendo de que es un acto abominable, no solo en Colombia, en Venezuela, en todo el mundo. Por eso tiene la condena del derecho internacional humanitario.
no hay derecho para que a ningún ser humano se le prive la libertad de esta manera. Entonces aspiramos de que se puedan dar las condiciones para que pronto regrese María José a su hogar y a su familia, de modo que toda la solidaridad y la amistad. En mi caso, pues como bien se ha registrado, fuimos secuestrados, que se identificaba un secuestro político, 67 colombianos, entre policías, militares y dirigentes políticos, y 3 norteamericanos. Y mire que esa modalidad, finalmente lo que se llamó un secuestro político, pues no le funcionó a la FARC, porque finalmente terminaron asesinando a 25 de esos 70 compañeros, otros 25 fueron liberados por el Estado colombiano y 20 tuvimos la fortuna de ser entregados unilateralmente por la FARC. Y la familia de María José tuvo que viajar a Bogotá a pedir también desde la capital colombiana al gobierno de Juan Manuel Santos que incluya el caso de su hija en estas negociaciones de paz. Señora Jenny Moreno, ¿por qué cree usted que durante el tiempo previo a este proceso de paz, el gobierno de Hugo Chávez no dio prioridad a estos casos de civiles, quizá a los casos de secuestros políticos, como lo decía el senador Hechem, pero no a los casos de civiles, porque entendemos que estas familias también enviaron cartas al propio presidente pidiéndoles que facilitara la liberación de sus seres queridos? Claro, porque la política del presidente Chávez siempre está en favorecer más que todo a los habitantes de otros países. Con eso tiene una política comunicacional latinoamericana importante y con eso toma centimetraje a nivel internacional. Él hace una evaluación de, además de qué sectores le competen o le pueden tener mayor o menor rechazo, y entre la clase media, pues él no tiene muchos apegos, y generalmente la clase media es la que es más afectada por este tipo de delitos. Vamos a una segunda pausa comercial en el programa La Noche y ya continuamos debatiendo nuestro tema de hoy, el proceso de paz en Colombia desde la perspectiva de las víctimas del terrorismo.